Bueno, hoy día vamos a chequear lo que es criptografía, ¿no? Ahora, para ello siempre es bueno recordar lo que estamos chequeando, ¿no? Lo que es la seguridad informática. Entonces, la seguridad informática lo que vamos a tener es una relación de tres bases o tres pilares, si podemos llamar. Lo que sería la integridad, es decir, que los datos sean los mismos que nosotros estamos transmitiendo, que sea guardando, ¿no? La disponibilidad, es decir, que esto esté disponible, que esté a la mano, que se pueda acceder en el momento que sea deseado. Y la confidencialidad, es decir, que no todos puedan acceder a los datos, sino solamente aquellos que están autorizados o algo similar, ¿no? Por otro lado, estaríamos hablando de lo que sería la criptografía en ese entorno, que es justamente la idea de nuestra charla de hoy día, ¿no? Si nosotros leemos el diccionario de la Real Academia Española, el cual nos dice que es el arte y técnica de escribir con procedimientos o claves secretas o de un modo automático, de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo. En ese sentido, si nosotros aplicamos esto a lo que serían las tecnologías de la información y comunicaciones, nosotros tendríamos, por ejemplo, el archivo que estamos enviando, ¿no? Le ponemos una clave de encriptación, de tal manera que esto, si es interceptado en el camino, sea inteligible y cuando llegue directamente se puede desencriptar y poder leerlo recién el mensaje, ¿no? Eh, Aquí vamos a hablar de distintos tipos de claves, claves simétricas, asimétricas y claves robustas, biométricas, etcétera, que nos van a pegar, ¿no? Ahora uno cuando habla de criptografía piensa, bueno, esto es algo relativamente moderno, 10, 15 años. No, 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 es mucho más antiguo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya en la antigüedad, ¿no? Estaríamos hablando de egipcios, espartanos, etcétera, ya empezaron a trabajar en lo que era la encriptación, ¿no? La misma escritura en jeroglíficos hasta la actualidad es prácticamente cifrada, ¿no? En los bloques, por ejemplo, en lo que es la cultura egipcia, la cultura tiahuanacota, no sabemos realmente qué es lo que tenemos, porque efectivamente no estamos seguros de lo que significaría en su momento, ¿no? En lo que se refiere a la criptografía moderna, surge a mediados del siglo pasado, ¿no? Donde Klaus Shannon, que es este cuatrito de acá, va a publicar el estudio sobre la teoría de la información y luego directamente introducen el método de cifrado asimétrico, Wilfrid y Diffie y Martin Hellman, ¿no? De donde tendríamos el algoritmo Diffie-Hellman, ¿no? Que directamente estaríamos manejando la idea de cifrado asimétrico, ¿no? El DES ha sido un estándar más o menos hasta principios de este siglo, ¿no? En lo que se refiere a los sistemas criptográficos, nos podríamos descifrarlo directamente en dos tipos de algoritmos, los de transposición y los de sustitución, ¿no? En transposición, por ejemplo, podemos hablar de grupos, como sería series, columnas, filas, que estaríamos moviendo en una matriz, y podemos hablar de algo antiguo, ¿no? Que sería la escítala, sustitución, es decir, cambio de un carácter por otro, y tendríamos mono y polialfabético. En monoalfabético tendríamos, por ejemplo, el alfabeto estándar, como sería con cifrado así, o el cifrado de César. Tendríamos otros como el cifrado alfabeto mixto, en lo que sería la monográfica. En lo que sería poligrámica tendríamos la digrámica, como por ejemplo el Fay-Hell, o n-grámica, es decir, con varios distintos alfabetos, que serían el de Field. Y cuando hablamos monialfabético, podríamos hablar de periódicos y no periódicos. Cuando hablamos de no periódicos, tipo Berman, por ejemplo. En lo que es periódico tendríamos lineales y progresivos. Por ejemplo, la máquina Enigma es de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba con
discos de Alberti, que hacía un cifrado progresivo. Si hablamos de lineales, tendríamos, por ejemplo, alfabeto mixto o alfabeto estándar, como por ejemplo lo que sería el método de Vinegar, ¿no? Entonces, en lo que es la criptografía clásica, podríamos hablar, por ejemplo, de lo que era la escítala, ¿no? Que era directamente la criptografía se basaba en colocar, por ejemplo, lo que era un cilindro de un grosor específico y aquí se iba a escribir el mensaje, ¿no? Si no tenías el grosor específico del cilindro, bueno, obviamente no podías descifrar el mensaje, ¿no? El de basura en medio, por ejemplo, envía un mensaje que parecería ser inocente o que nada que ver con lo que realmente vamos a trabajar. Por ejemplo, en este caso dice, te amaré hasta el fin del mundo, mi corazón añora tu presencia, ¿no? Es un mensaje incluso hasta romántico, ¿no? Cuando en realidad el mensaje, cuando tiene la forma de descifrarlo, dice que lo mate hasta mañana, ¿no? Mátalo mañana, ¿no? Entonces, obviamente esto sería la idea de un cifrado con basura en medio, ¿no? El método de sustitución, la idea, por ejemplo, es cambiar símbolos con otros no conocidos, ¿no? Por ejemplo, ahí parecería que estaríamos haciendo algo parecido que los egipcios, cuando en realidad estamos colocando un mensaje encriptado, ¿no? Que dice tal cual como está ahí en la cuestión, ¿no? Lo que se refiere a cifrados por transposición, tendríamos esencialmente que reordenar el texto, ¿no? Entonces la ayuda de algún tipo de figura geométrica va a estar manipulada. Aquí vamos a utilizar una matriz y generalmente filas y columnas, ¿no? Por ejemplo, dice el cristal roto, empezaba a crecer de nuevo, entonces lo colocamos en una matriz y, por ejemplo, este tiene 6 columnas, ¿no? El mensaje, por ejemplo, trabaja con este orden, ¿no? Primero escribe la columna 2, la 4, etcétera, ¿no? La 2 entonces sería, por ejemplo, L, A, B, E, B, C, U. Luego la 4 sería R, R, P, A, R, B, que sería esta de acá. La 6, S, C, T, R, E, que sería esta de acá. La 1, Eto, A, N, Eto, A, N. C, L, M, A, E, E, que sería esta, la 3. Y finalmente la 5, que sería I, O, C, D, O. No, entonces la idea directamente es manejar transposición, ¿no? Varios utilizados de sustitución, que entre los cuales estamos colocando el del Camposanto, de Polibio, César, César con palabra clave, y Cifranos afines y Montevideo. Por ejemplo, el Camposanto directamente utiliza alfabetos no estándar, ¿no? Esto han tardado 200 años en descifrarlo porque no conocían la clave, ¿no? Pero si trabajamos con el alfabeto tradicional, ahí tenemos, por ejemplo, el sistema de Polybius, ¿no? Está pensado en alfabetos de, por ejemplo, 25 símbolos. Para eso se cambia la J por la I, la ñ por la N. Y tendríamos 5 por 5, de tal manera que, por ejemplo, aquí pondríamos una acotación de este estilo, ¿no? De tal manera, por ejemplo, si yo quisiera sacar la R, me vendría aquí con la B y la D, ¿no? ¿No? Entonces, si queremos ver aquí estos, por ejemplo, que hemos acabado de colocar, entonces aquí tendríamos, por ejemplo, este simbolito, si vemos aquí, viene acá, R, este puntito aquí, E, luego estos dos puntitos, aquí la M, B, E, R otra vez, luego aquí tendríamos D, A, T, H, esta última sería la H. Entonces, si lo traducimos al español, dice remember death, ¿no? Recuerda la muerte, ¿no? Tiene coherencia porque estaba en una lápida, ¿no? Esta, por ejemplo, A, E, E,
CD, CD, O, perdón, es DC, S, luego DD, T, CD, O, luego ED, Y, AA, A, CA, L, luego vendría B, O, R, D, E, otra vez D, E, U, N, luego viene C, P, C, B, R, A, E, E, A, C, C, I, O, ¿no? La última, C, D, O. Entonces estoy al borde de un precipicio, ¿no? Entonces ahí tendríamos directamente las dos respuestas, ¿no? En el siglo XV, León Baptista Alberdi, ¿no?, que fue el que trabajó con los discos de sustitución polialfabética, trabajando, por ejemplo, con lo que era eh, los discos, de tal manera que, por ejemplo, la L se sustituye con la D, la A con la B, etcétera, haciendo un giro en el disco interior, de tal manera que nosotros podríamos reemplazar directamente ello, ¿no? Eh, Ahí tendríamos, por ejemplo, lo que sería la máquina Enigma. Aquí tenemos el simulador. Vamos a ver el simuladorcito en el web. Ahí tendríamos. Esta es la que tomamos en cuenta, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos la idea de el cifrado. Perdón, le he dado ahí está el simulador. Bueno, y aquí nosotros podríamos escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces primero elegimos la clave y escribimos, por ejemplo. Entonces lo que estamos escribiendo acá es encriptado acá. Si nosotros queremos descifrar, pues también podríamos realizarlo, ¿no? Lo importante es saber esta clave, porque si no, directamente no sabemos la combinación. En este caso trabaja con 3 alfabetos distintos, ¿no? Siempre me envía. Pues, por ejemplo, si nosotros metemos el mensaje, bueno, el cifrado de César, directamente lo que vamos a hacer es un cifrado cíclico, es decir, que directamente lo que tendríamos es ordenarlo acá, ¿no? Y en realidad lo que sacamos es sacar el número del carácter módulo directamente, por ejemplo, un valor de K, ¿no? Donde K es directamente el número asignado a la clave, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que vamos a tener es el mensaje, por ejemplo, digamos este IBM
muévalo 26 posiciones. En ese sentido, por ejemplo, la I movida 26, bueno, venimos hasta aquí, nos falta, en realidad tendríamos hasta acá, ¿no? Sería la H. La B, ¿no? En todo caso es como si estuviéramos poniendo el carácter anterior, se dan cuenta, ¿no? La M sería la L, entonces aquí sería HAL. Para el caso de hola, por ejemplo, pero en módulo 6, ¿qué tendríamos? Aquí H y lo movemos 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 7 más 6, 13, ¿no? Aquí tendríamos N. La O, 15, más 6, 21, U. La L, 11, 11 más 7, 18, más 6, perdón, más 6, 17, Q. ¿No? Y finalmente tendríamos la A. ¿No? En el caso de los afines, vamos a trabajar de una manera similar, pero utilizando en realidad uh, un vectorcito, ¿no? Donde estaríamos tomando ya no uno, sino dos caracteres. Veamos un cacho eso. Aquí tenemos la aplicación. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso tendríamos el cifrado, podemos limpiar el mensajito y podemos decir, bueno, aquí podemos cifrarlo y este sería mi mensaje cifrado, ¿no? Entonces, vamos a copiarlo, voy a colocar aquí el mensaje y lo voy a descifrar, ¿no? Podríamos cambiar directamente letra por letra para que lo vean. ¿No? Entonces, bueno, tendríamos, no, si le cambiamos el desplazamiento, por ejemplo 8, obviamente aquí vamos a tener un cambio, ¿no? Veamos el caso del cifrado afín. ¿No? Entonces aquí lo que nos damos es justamente un valor de B, de A y B, ¿no? Entonces, ahí directamente el cifrado, ¿no? En este caso se eliminan directamente los espacios, como se habrán dado cuenta, ¿no? Ok. Entonces, en el caso de la criptografía moderna, estos métodos que hemos visto obviamente son relativamente antiguos y por lo tanto fáciles de corromper, ¿no? Entonces, para lo que es moderno, tendríamos que tomar ya algoritmos que manejen no a nivel necesariamente de caracteres, ¿no? Entonces, ahí entre los principios de Kirchhoff, que justamente es el que nos habla de la criptografía moderna, entonces dice, por ejemplo, que tendría que tener cualquier sistema criptográfico los siguientes 6 principios, ¿no? Por ejemplo, que si el sistema no es teóricamente irrompible, mínimamente en la práctica debería serlo, ¿no? Que la efectividad del sistema no debe depender del diseño secreto del mismo. La clave tendría que ser fácilmente memorizable, de manera que no hay que recurrir a notas escritas, por ejemplo. Los criptogramas deberán dar resultados alfanuméricos, ¿no? Hablamos de manejo de ello.
El sistema debe ser operable solamente por una persona y fácil de usar, ¿no? Entonces, si hablamos de criptosistemas modernos, entonces podríamos separarlos en cifrado de grupo, en cifrado de bloque, entre ellos público y privado. Tendríamos entre la pública, la exponencial, ¿no? Por ejemplo el RSA y el NEMAL. Lo que es la suma y producto, tendríamos lo que es elíptico y mochilas. En lo que es clave secreta tendríamos DES, triple DES, CAS, IDEA, AES, R5, ¿no? Y bueno, veamos por ejemplo lo que es la cifra simétrica. Vamos un poquito atrás para explicarlo rápidamente. Directamente lo que tendríamos acá sería por ejemplo el transmisor y el receptor. Y aquí ambos tienen la misma clave y un mismo criptosistema que se comparte, ¿no? Entonces directamente con la misma clave es que directamente lo tendríamos, ¿no? Esencialmente esto tiene las debilidades de una mala gestión de claves y bueno, no tiene una autenticación de realmente quién es el que está enviando, ¿no? No hay firma digital. En lo que es el cifrado asimétrico, en realidad lo que se hace es trabajar con lo que decían claves públicas y privadas, ¿no? Con la misma idea de antes, donde utilizamos a nosotros mismos como clave privada y la clave del otro como clave pública, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, en los sistemas de correo seguro y podemos incluir firma digital, ¿no? Y veamos un poquito más cómo manejan, ¿no? Yo los presento a los dos actores para este evento, que serían Benito y Adela, ¿no? Tendríamos claves públicas de Benito y la clave privada de Adela, ¿no? En este caso lo que va a hacerse es una operación de claves públicas de Adela y lo que realiza esto es que solamente Adela puede abrir y nadie más, ¿no? Porque solo Adela tiene la clave privada de ella, ¿no? En el caso de clave con cifra en destino, Benito envía el valor firmado a Adela, el sistema criptográfico lo va a desencriptar solamente con la clave pública de Adela, ¿no? Entonces ahí tenemos la seguridad que al cifrar Benito con su clave pública y Adela abrirla con, perdón, clave privada y Adela abrirla con la clave pública, entonces en el descifrado solamente podemos asegurar que efectivamente al ser inverso se puede decir, bueno, este mensaje ha sido enviado por, en este caso, Benito. En el caso de la clave privada, como les decíamos un momento, lo que tendríamos es utilizar la clave privada de Benito y directamente Adela directamente puede reconocerlo por la clave pública del mismo, ¿no? No, se podría hacer también una mezcla, ¿no? Otro trabajo que se suele hacer es el descifrado por desplazamiento, ¿no? Bastante utilizado en lo que es telecomunicaciones. Entonces ahí se realimenta, por ejemplo, lo que es la entrada y vamos a directamente tener un desplazamiento de tal manera que este polinomio de cifra, que generalmente utiliza el O exclusivo por sus propiedades, se genera un periódico, un sistema periódico bastante interesante, ¿no? Si son realimentados linealmente, serían los sistemas LFSR, y si son realimentados no linealmente, tendríamos los NLFSR, ¿no? En realidad, son susceptibles a los ataques, por ejemplo, con este ejemplo de Berlemann-Meisen, ¿no?
Vamos a transmitir la semilla y luego reconocer los bits 5, 6, 7, 8 y directamente ya tendríamos la forma de resolver el sistema, ¿no? ¿Cómo se soluciona? Directamente utilizando la semilla. Bien, otro cifrado clásico de la parte moderna sería justamente el DES, ¿no? En este caso lo que se va a hacer es rotación de bloques, ¿no? Con 16 vueltas. Entonces, directamente se separa el mensaje en dos y se le aplica lo que sería la cifra, ¿no? Primero se hace un cruce, ¿no? Luego de colocar la clave, se realiza la encriptación utilizando la clave, utilizando los dos parámetros, luego se vuelve a realizar y así 16 veces y se obtiene el texto cifrado. En este descifrado se van a utilizar claves de desplazamiento y sentido inverso. El AES, ahí los coloca a sus inventores cuando eran jóvenes, ¿no? Vincent Reisman y John Diamond, dos alemanes, y de ahí le han puesto el nombre de Dale originalmente, ¿no? Bueno, entonces había trabajado inicialmente para trabajar con microcontroladores inclusive, y directamente le permite incluso cifrar con cualquier múltiplo de 4 bytes, ¿no? El tamaño del bloque puede ser de 128 bits o más, y lo que trabaja son con operaciones modulares, ¿no? En realidad lo que trabaja directamente es con una clave aleatoria. Lo que va a hacer es un desplazamiento de filas, columnas y agregar lo que sería la clave como tal. En lo que es codificación gráfica, por ejemplo, ahí tendríamos un mensaje encriptado en código QR, que sería directamente, ¿no? Aquí podríamos nosotros entrar, por ejemplo, al generador de códigos QR. Aquí más. Cada vez hay más códigos QR, ¿no? Bueno, esto es para leer. Vamos a copiar este, por ejemplo. Ya. Lo vamos a grabar aquí como QR. Y ahora nos vamos al descifrador. En realidad, en los celulares relativamente nuevos, tranquilamente podríamos, ¿no? Entonces, justamente sale exactamente lo que decíamos que era, ¿no? Que este es un mensaje encriptado utilizando código QR. Si nosotros queremos justamente hacer al revés, por ejemplo, crear nuestro propio código QR, bueno, aquí directamente nosotros podemos colocar, por ejemplo, texto, para no hacer mucho lío. Y aquí se lo puede enviar inclusive, ¿no? A ver, veremos qué tal, porque esto no lo he usado antes. Paso 2.
Paso 3, nosotros vamos a querer patrón estándar. Entonces, a ver si me deja poner cualquier cosa. Este es mucho lío, la verdad. Buscaré otro. Aquí teníamos, por ejemplo, lo que era el generador QR Generator. Voy a copiar esta URL que esperemos sigue funcionando. El otro, por ejemplo, te pedían demasiados datos a mi gusto. Aquí nos dice el color, el tamaño, precisión, por ejemplo, más simple. Y vamos a generar aquí el código. Aquí está mi código, este dice hola. Si tienen ahí una aplicacióncito para leer, podríamos chequearlo directamente. A ver, yo lo haré con mi teléfono. A ver, espera un segundito. Como les decía, esto ya lo tienen los teléfonos incorporados. Justamente ahí, para entrar, me está pidiendo un código QR. ¿Me confirman si se puede ver mi teléfono? A ver. Cuando transmito desde casa se ve al toque, pero aquí está tardando demasiado porque estamos en redes distintas, no me deja. Como estamos sin wifi aquí en la escuela, difícil trabajar de esa manera, lo siento. Bueno, pero esto lo han visto directamente, es lo mismo que teníamos acá, ¿no? Para decodificar. Vamos a buscar el QR de hace un ratito, que debe estar en descargas. ¿No? Y sale al toque. Bueno. Lo que son certificados digitales, directamente lo que van a hacer es autenticar, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, lo que es la versión, el algoritmo como tal de cifrado, la autoridad de certificación, la caducidad del mismo y lo que es el algoritmo como tal, ¿no? De clave pública del usuario, ¿no? Y ahí directamente también tenemos la firma de la autoridad de certificación, ¿no? Directamente entonces tendríamos todos esos parámetros que vienen en el certificado según la norma X509, ¿no? Las autoridades de certificación directamente lo que hacen es autentifican entre los usuarios de las mismas, diciendo que efectivamente es quienes está enviando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el certificado de A es enviado a B y el de B a A, y
a través de las claves públicas de la autoridad de certificación, que están manipulando directamente lo que serían las autenticaciones de A y B, se dice que efectivamente son los que se han hecho, ¿no? Esto por si acaso no lo van a encontrar, este último pedazo del artículo no lo van a encontrar porque es hecho por su profe, ¿no? Directamente esto ha sido tesis de mi segunda maestría, lo que sería la encriptación biométrica, ¿no? Que utiliza directamente algo que tú eres, por ejemplo, lo que sería una huella digital, un escaneo de iris o incluso el ADN, ¿no? Directamente lo que tendríamos sería que el transmisor y el receptor van a ser interceptados en lo que sería la clave biométrica y aquí uno coloca su huella digital, ¿no? Y el receptor solamente podría abrirlo directamente con su clave biométrica de la misma manera, ¿no? La parte de clave asimétrica ya lo habíamos explicado antes, trabajaría con clave pública y privada, y lo que haría la encriptación por clave biométrica asimétrica, directamente lo que tendríamos es una clave pública biométrica, si podríamos hablar, y un lector biométrico en ambos lados, ¿no? En este caso sería directamente por el autor y aquí sería directamente por el receptor. Entonces, solamente el autor podría encriptarlo y solamente el receptor podría desencriptarlo, ¿no? A menos que le saquen el ojo o la mano directamente, ¿no? Si tomamos en cuenta la huella o el iris, ¿no? Bueno, les había preparado yo una aplicacióncita, pero lastimosamente no está levantando mi aplicación en este momento. Eh, no tengo en este computador lector de flash, que es en lo que hice en aquella época la aplicación, así que solamente lo voy a dejar hasta ahí. ¿Ok? Entonces, como recomendación, bueno, voy a no llamar lista, sino directamente lo voy a copiar. Entonces, hasta aquí sería el examen, ¿no? La próxima semana estamos con lo que serían exámenes. Entonces, hasta ahí sería, compañeros, nuestra clase de hoy. Si no hay alguna preguntita. Ok, entonces nos veríamos el próximo miércoles, pero ya en el examen como tal, ¿no? Yo les diría, bueno, ya está en línea y ustedes ya pueden trabajar. ¿Listo? Nos vemos entonces. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego.